doctor Alberto Martí Bosch. Él ha trabajado, como decía José Antonio, muchos años en oncología pediátrica hasta que, dados los escasos resultados que obtenía con los tratamientos convencionales y, sobre todo, viendo día a día el enorme sufrimiento que se causaba con ellos para obtener unos resultados nulos o mínimos, decidió replantearse su práctica. Hoy, 20 años después, y transformarse ampliamente en otras disciplinas que no se enseñan todavía, vamos a ver si ahora las universidades privadas se animan, en las facultades de medicina, decidió que lo primero era, como el viejo adagio médico dice, no hacer daño. Así que ha desarrollado un protocolo de síntesis que está dando resultados espectaculares. De momento son eso, resultados, pero seguro que en el futuro serán mucho más. Con todos ustedes, ya para cerrar este tercer congreso, dándole las gracias por su atención, el doctor Alberto Martí Bosch. El proyecto de trabajo que yo desarrollé inicialmente tenía una finalidad. Como yo trabajaba en hospital, me movía en hospital, estaba formado con la línea de hospital, veía realmente que en aquella época, pues, si tenemos una leucemia, un linfoma o un cáncer de mama, es igual, según sea de niños o de adultos, pues la única solución que teníamos era la quimioterapia. Pero esta realmente resultaba ser una terapia muy dura para el paciente. Náuseas, vómitos, pérdida de pelo, en muchos casos hasta se perdían los dientes, se descalcificaban las personas, dolores terribles. Claro, te planteabas cómo conseguir que el niño que estaba en tratamiento, cuando yo estaba en oncología infantil, cómo conseguir que el niño sufriera menos y cómo conseguir también que el tratamiento fuera más eficaz. Entonces me planteé que lo primero que teníamos que hacer era entender, para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es entender el problema. ¿Qué es el cáncer? Te dicen, bueno, unas células que se han vuelto malas. Y bueno, sí, pero ¿y por qué? Ayer no eran malas y hoy sí lo son. Algo ha hecho que estas células degeneren, algo ha hecho que estas células se alteren. ¿Qué es lo que hay? Nadie daba contestación. Bien. Pasa el tiempo, indagas, te mueves, estudias medicina ortomolecular, estudias fitoterapia, estudias homeopatía, estudias dietética y nutrición, que son cosas que en la facultad no nos enseñan. Tienes que marcharte fuera del país. Resulta que el pulmón, el hígado y el riñón son filtros, que como tales trabajan 24 horas al día desde que nacemos hasta que morimos. Todo el mundo entiende que si esto es el filtro del aire del automóvil, ponemos en marcha el automóvil y el aire pasa a través del filtro, el filtro se va a ensuciar. Y te dicen que cuando esté sucio, cuando tenga 5 o 10.000 kilómetros según el tipo de filtro, que lo cambies. Lo entendemos en un coche, pero no lo queremos entender en las personas. Nervios, estrés, sobrecargas alimentarias, tóxicos alimentarios. Esto va a hacer que estos filtros vayan trabajando de un modo, digamos, enloquecido. Llega un momento que, por lo tanto, estos filtros se van a obstruir. Y si nadie se ocupa de limpiarlos, porque nadie nos enseña cómo mantenerlos, claro, pues si no nos cuentan nada ni hacemos nada, estos se obstruirán. Empezaremos, por lo tanto, a retener CO2, empezaremos a retener colesterol, empezaremos a retener ácido úrico, puesto que un filtro obstruido ya no trabaja al 100%, su rendimiento cae. Algo tan simple, digamos, se nos pasa por alto. Esta barrera de ácidos que se nos va a formar, de ácido úrico, de ácidos grasos, etcétera, va a impedir que la célula se nutra. Las células son los ciudadanos del cuerpo, los órganos, los edificios donde viven los ciudadanos. Arterias y venas, calles y avenidas, por donde transportamos los alimentos, por donde recogemos las basuras. Los nervios, el tendido eléctrico, las líneas de teléfonos, el sistema nervioso central, el ayuntamiento. Cuando miramos el cuerpo desde esta situación que parece infantil, tenemos una comprensión mayor de la enfermedad. ¿Qué pasa si las células se mueren? Imaginaos que una célula no se defiende, no reacciona. Se queda en ese medio y dice, bueno, pues me muero, esto ya se acabó. ¿Veis? Si se mueren las células del cerebro, porque esto está pasando en todo el cuerpo, entonces me quedaré sin células cerebrales, Alzheimer. Si se me mueren las células de la base del cerebro, Parkinson. Por lo tanto, el cuerpo hace lo mismo, quitarle a Juan para darle a Pedro. Cuando un tejido vital entra en compromiso, ¿qué hace el cuerpo? Sacrifica una estructura para mantener viva otra. Entonces, si yo tengo ácido úrico en el espacio intersticial, ¿qué puedo hacer? Pues empezar a robar minerales de los huesos. Y empezamos a entender la osteoporosis, la artrosis, la artritis, el ataque ácido a los huesos. Esta es, diríamos, la situación en la que nos encontramos. El sistema nervioso da órdenes.
Y las células ejecutan las órdenes. Dicen, tira la basura por la boca. Pues el tío por la boca, pues llagas de boca. Oye, tíralas por el recto. Pues el tío ahí, colitis ulcerosa. Oye, tíralas por la piel. Pues mira, psoriasis. No las tires. Coge todo el calcio y todo el sodio que quieras del hueso. Pues mira, artrosis, osteoporosis. ¿Ves? Según la orden que da, la célula actúa. ¿Veis? Fijaros que eso es importante entenderlo. Cuando estamos ya en una situación tumoral, ¿qué nos propone la medicina académica? La medicina académica nos propone que hay que cortarle la cabeza al tumor, evidentemente si se puede, si es accesible quirúrgicamente. Es decir, la decapitación del tumor es lo que llamaríamos la cirugía. Opción 2, a la hoguera, achicharrar el tumor. La radioterapia. Opción 3, el envenenamiento. Eso sería la quimioterapia. ¿Ves? La célula tumoral, la quimioterapia es un citotóxico. O sea, es un tóxico para la célula, hay que matarla. ¿Veis? Por lo tanto, o la mato de un hachazo, o la mato porque la achicharro, o la mato porque la enveneno. La cuestión es que hay que matarla. Y además es verdad, porque si no nos mataría a nosotros. ¿Cómo vamos a alcalinizar al paciente? Recuperando la función del hígado y del riñón y del pulmón, eliminando las toxinas acumuladas en el espacio intersticial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con dieta alcalinizante, con hidroterapia, con tratamiento natural y con tratamiento físico. ¿Veis? Si yo utilizo quimioterapia solo, ¿cuántos pilares tengo? 1. Mientras que si uso dieta, baños, tratamiento natural y tratamiento físico, ¿cuántos pilares tengo? 4. Es más estable. Esa es la idea. Que entendamos qué es la dieta, que nunca se nos habla de ella, qué es la hidroterapia, la gran olvidada, qué es esto de las plantas y qué es esto del tratamiento físico. Vamos a entrar ahí. ¿Por qué dieta? Muy importante. La dieta cárnica es acidificante de la orina. Si yo me como carne, mañana estoy haciendo pis de carácter ácido. Mientras que si yo como vegetariano, mañana estoy haciendo pis de carácter alcalino. ¿Qué quiere decir esto? Que la dieta vegetariana me alcaliniza. Vale. Por lo tanto, vamos a hacer dietas vegetarianas. ¿Veis? Un filtro sucio no es un filtro roto. Un filtro sucio se puede lavar. ¿Y con qué se lavan las cosas? Con agua. A veces es tan simple que no nos lo podemos creer. Resulta que el 95% de la fruta y la verdura es agua. Con la dieta vegetariana se lavan los filtros. ¿Veis? Ensalada, bistec y fruta. Quito el bistec. ¿Qué me queda? Ensalada y fruta. Y ese hombre, que fue el doctor Felipe Cid, al cual le tengo un recuerdo maravilloso, me dijo, te voy a citar una frase de Napoleón para empezar tu formación en historia de la medicina. Hay de aquel pueblo que olvida su historia porque está condenado a repetirla. Tenía razón. Y luego me citó otra frase de Oppenheimer. Decía, solo tiene futuro aquel que investiga en el pasado, porque investigando en el pasado se puede redescubrir el futuro. Tiene miga. No dijo descubrir, dijo redescubrir. ¿Veis? Nuestros abuelos nos decían, está todo inventado. Y era verdad. ¿Por qué me remito a Galeno? Galeno fue aquel médico que dijo, vale más prevenir que curar. Claro, ¿qué hace Galeno? A Galeno le enseñan la medicina hipocrática. Hipócrates había dicho otra cosa. Hipócrates dijo que tus alimentos sean tus medicamentos, que tus medicamentos sean tus alimentos. Y se queda tan pancho. ¿Por qué dice esto? Porque él observa cosas curiosas. En aquella época la gente vivía muy asilvestrada. Todos vivíamos en el campo, muy silvestres. Y encima vivíamos con vacas y ovejas y realmente el ser humano tiende a copiar y a hacer lo que hacen los demás animales. ¿Ves? Que además es curioso, tiene relación con la historia de la medicina y la historia del medicamento. ¿Veis? Fíjate que un vaquero, o sea, un señor que cuidaba vacas en Escocia, creo que fue, le contó a un veterinario que había observado, que le llamaba la atención desde pequeño, que cada vez que una vaca le salía un tumor o un bulto en la mama, en las ubres, pues que dejaba de comer pasto normal y se iba a buscar una planta que nunca la comía, que nadie la quería. O sea, tú se la ofrecías y te la escupía. Pero cuando tenía un tumor o un bulto en las ubres, iba como loca a buscarla. ¿Y qué iba a buscar esa vaca? Vinca, la vinca per vinca. Resulta que el veterinario no deja en saco roto el comentario del pastor, sino que coge esa planta y se la llevan a la universidad y la analizan. Y se dan cuenta que es verdad, que en la vinca existe un principio activo antitumoral. De ahí salió la vincristina. ¿Os suena? ¿Veis? La historia del medicamento viene de las plantas. Pues lo mismo hizo Galeno. Galeno se da cuenta
de que Hipócrates hablaba de que los pacientes que se ponían amarillos, es decir, el hígado, empezaban a comer como locos alcachofas, se veían alcachofas. Entonces, muchos mejoraban si comían muchas alcachofas. ¿Cuál era el problema? Que había que comer 60 alcachofas al día. Se establece un concepto de dosis. Segundo problema que había, pues si se acababa la temporada de alcachofas, ¿qué hacemos? Pues a Galeno se le enciende la bombilla. Galeno se da cuenta que la planta seca conserva lo que él llamaba el espíritu curativo de la planta, que es lo que conocemos como principio activo, y que la planta seca quedaba reducida al 5%, que esa planta seca se podía hacer polvo, se podía poner en un cilindro y con un pistón se podía machacar. Y la podía comprimir. Acaba de inventar el comprimido. Y en un comprimidor le atizaba 10 alcachofas, con lo cual si te daba 2 comprimidos de desayuno, comida y cena, eso funcionaba. ¿Ves? Y monta los extractos, empieza a montar la galénica, el arte de hacer medicamentos. Entonces él se da cuenta que hay plantas que limpian el pulmón, plantas que limpian el hígado, plantas que limpian el riñón. Entonces llega una dieta eminentemente hídrica, la cura de aguas, que os suena, y le ponemos plantas que limpian el riñón, plantas que limpian el hígado, ¿ves? Por ejemplo, una cola de caballo, un té verde, una arenaria, o pongo una alcachofera, un diente de león, un boldo, o pongo una planta que me limpia el pulmón, el tomillo, el gordolobo, el llantén. ¿Veis? Hagámoslo simple, voy a coger té verde, alcachofera y tomillo. ¿Veis? Ya tengo la fórmula de las plantas que me van a limpiar los filtros. Si le paso agua y jabón, se limpiará más rápido. Entonces, él, por un lado, se da cuenta de la función del agua. ¿Cómo funciona el agua? El agua termal nos vamos entendiendo ya por qué funciona. ¿Veis? Las aguas termales son aguas calientes. Por lo tanto, si yo me sumerjo en agua caliente, ¿qué pasará con los poros de mi cuerpo? Se van a dilatar. Sabemos que el agua de los balnearios son aguas minerales. ¿Qué minerales tienen? Cloruro sódico, cloruro magnésico, cloruro potásico y así. A una concentración salina no menor de 20 gramos de sal por litro de agua. Resulta que el agua de nuestro cuerpo tiene 9,4 gramos de sal por litro de agua. Claro, se va a generar un gradiente de ósmosis. Los líquidos van de donde hay menos a donde hay más. Cuando yo me sumerjo en una bañera con agua caliente y salada, ¿veis? Fijaros que aquí en medio todos tenemos una vena gorda, que podríamos llamar que es la alcantarilla, donde van todos los residuos celulares. Pero si yo abro los poros y con la sal tiro para afuera, estoy sacando de mi cuerpo ácido carbónico, ácidos grasos, ácido úrico. O sea, realmente el baño termal es una diálisis percutánea, es un riñón, es un pulmón, es un hígado artificial de alto rendimiento y de bajo coste. Fijaros que un balneario, pues vale, por ejemplo, uno baratito, hoy en día vale 120 euros al día. Quiere decir que un tratamiento de 30 días nos costaría 3.600 euros y estabilizar a un paciente oncológico 10 meses, 36.000 euros. ¿Qué vale un kilo de sal? El otro día lo compré en el Caparabo, mientras no nos suban el IVA, a 15 céntimos el kilo. Luego 2 kilos, 30 céntimos. 30 céntimos por 30 días, 9 euros. Y en casa. Yo tengo pacientes que me llegan desesperados y no por falta de razón. Me dicen, estoy en insuficiencia renal crónica desde hace 10 años. Ya ha entrado en lista de trasplante, no aparece el trasplante y vienen hechos una pena, pobrecitos. La diálisis ya no da de sí y como no aparezca un riñón en 6 meses, yo no salgo adelante. Simplemente por decirle, ponte en la bañera con 2 kilos de sal cada día, a los 15 días ese hombre está alucinado de cómo tiene sus análisis, porque está haciendo una diálisis diaria. Está sacando ácido úrico por los poros, por ósmosis. Ósmosis percutánea. Los ácidos nos matan. Tan sencillo como esto. Tratamientos físicos, claro que sí, la acupuntura, la osteopatía, la quiropraxia, la magnetoterapia, todo esto nos va a ayudar a reequilibrar todos los sistemas bioenergéticos del cuerpo. ¿Qué ha pasado con toda esa acción que hemos desarrollado? Pues que la célula tumoral, su entorno ya no es ácido. A la célula tumoral le llega oxígeno, que es tóxico para las células anaeróbicas o tumorales. Se queda sin sodio y se queda sin proteínas dextrógiras. Traducido, la célula sana conserva íntegra toda su ruta metabólica, todo lo que ella necesita para vivir, mientras que la tumoral se la hemos quitado. Algo así como si yo tengo una célula que se ha adaptado a vivir en agua dulce, un pez que se ha adaptado a vivir en el agua dulce y cojo ese pez y lo pongo en el mar otra vez. Ese pez de río en el mar se va a morir, aunque esté en agua, porque el agua es distinta. No es su ecosistema. Nos estamos cargando directamente el ecosistema de la célula tumoral y eso nos conduce a la apoptosis. Sin sodio, sin proteínas dextrógiras, sin ácidos y con oxígeno en el medio, la célula tumoral no puede vivir. Vamos a ver, si nosotros comemos, ¿qué hacemos? Caca.
Y si nosotros bebemos, ¿qué hacemos? Pis. Pues si la célula come, hace caca, y si la célula bebe, hace pis. Esto es el pis y la caca celular. Si nadie se la recoge, la pobre célula tiene que vivir flotando en aguas fecales. Pero es que estamos viendo cosas sorprendentes. Yo ahora he estado en Calcuta con los doctores Banerjee y el año pasado estuve con ellos en la Facultad de Medicina y me interesé muchísimo por sus trabajos. Llevo 20 años trabajando con la homeopatía y yo la utilizaba como para tratar el terreno, para desintoxicar el sistema, que son los trabajos de Reykjavik, que todo eso me ha ido muy bien. Pero cuando he puesto en marcha los protocolos de Banerjee, sorpresa. Una sorpresa preciosa ha sido un caso clínico, y con eso cierro, de una chica joven de 31 años que viene a mi consulta el mes de mayo, en muy malas condiciones. Esta chica, pues le detectaron un tumor cerebral estando embarazada de 34 semanas. Entonces se le ponen anticonvulsivantes, antiedematosos, se le hace cesárea, se salva a la criatura, se le opera, se le quita el tumor cerebral en la medida que se puede, ya sabéis que siempre se hace lo que se puede, no la limpieza total nunca es posible. Se revisa y le encuentran en la revisión general que tiene metástasis en ambos pulmones, metástasis hepáticas, las cadenas ganglionarias torácicas invadidas, todo el sistema linfático abdominal invadido, metástasis óseas, metástasis musculares. En esta situación deciden, con buen criterio para mí, no abordar quimioterapia ni nada porque es que la situación está tan avanzada, es un grado 4 tan avanzado que la calidad de vida que va a tener la paciente y las posibilidades de sobrevivir más de 2, 3, 4 meses lo van a ver difícil. Entonces deciden tratamiento paliativo y nada más. En estas condiciones llega la consulta y pones en marcha todos estos dispositivos. Y además asocias los protocolos de Banerjee, le pones rutagravelons y más calcárea fosfórica para atender el campo cerebral, el calicarbonicum para atender el pulmón, el hidrastis canadiensis para atender la carcinomatosis difusa, el zinfitum y el hipericum para las metástasis óseas. Sorpresa. Resulta que al mes viene muy mejorada la mujer. En el mes de julio se le pide pruebas y se las hacen el 13 de julio. Y en el 13 de julio le observan, después de 2 meses y medio de tratamiento, que las metástasis pulmonares habían desaparecido, las metástasis hepáticas desaparecidas, las lesiones ganglionares en remisión completa, la lesión tumoral ni rastro cerebral desaparecida y las lesiones metastásicas de huesos y de músculos reducidas en un 50%. Esta mujer la volvemos a ver en septiembre, el estado general actual es increíble. Realmente está evolucionando muy bien. Ha sido catalogada de remisión espontánea. Y decimos... Y es verdad, está respondiendo espontáneamente porque se está produciendo una apoptosis. Pero se está produciendo la apoptosis porque la paciente está haciendo lo correcto. Ha cogido un camino que le funciona. Hay veces que gente me dice, Alberto, ¿tú curas cánceres? No. Pero sí que damos un manual de instrucciones que permiten que el cuerpo se coloque en condiciones tales que entonces el cuerpo sí puede curarse a sí mismo.